que le ha llevado a desempeñar puestos de jefe de producción, jefe de obra, jefe de grupo y delegado de zona en la empresa Ginés Navarro, ACS, Ogasú, Corsán Corbián e Isolux Corsán. De las diversas obras en las que participó en este tiempo podemos citar, por singulares, uno de los tramos de la autovía de las Rías Bajas de Zamora, diversos tramos del encauzamiento del río Esgueva en Valladolid, el saneamiento y abastecimiento de Albuñol y dentro de la ciudad de Jaén la remodelación del paseo de la estación y varios aparcamientos subterráneos con sus respectivas urbanizaciones exteriores en la ciudad. Durante más de 15 años ha estado también muy implicado en los departamentos de contratación de Isolux Corsán e Isolux Ingeniería, siendo primero jefe de estudios de Andalucía y posteriormente dando el salto al extranjero, primero en África subsahariana y más tarde como jefe de contratación en América Central y Norte. Ha actuado en la consecución de grandes contratos y proyectos, en su mayoría EPC, en 6 países de África y 7 países de América. Tras repatriarse y un último periodo en Madrid hasta la desaparición de Isolux Corsán, vuelve a su ciudad. En 2017 comienza una nueva etapa que dura hasta hoy como director técnico de infraestructura en la empresa Pinus, dedicada a las infraestructuras civiles y a la obra forestal. Durante este periodo ha participado en la construcción de más de 60 proyectos, entre los que destacan varios centros de defensa forestal, múltiples caminos rurales, varias carreteras en nuestra provincia, el edificio de Ciencias de la Salud de La Aguja y el puente sobre el Guadalquivir de acceso a la loma de María Ángela en la Sierra de Cazorla. Esta amplia experiencia en materia de infraestructura es la que nos ha llevado a pedirle que nos hable precisamente de infraestructuras que contribuyen a evitar catástrofes. Santiago. Bueno, buenas tardes. Yo agradecería al Colegio de Aparejadores que me hubiera invitado, pero os agradezco muchísimo más a vosotros que tengáis las narices de estar aquí hasta ahora, ¿vale? O sea que voy a intentar, tiraré un poco de lectura para no divagar mucho, y en fin, lo que tenía preparado, pues pienso contarlo, ¿vale? En la exposición que voy a hacer hoy, fijaros lo que decía, la exposición que vamos a hacer hoy, vamos a tratar diversos temas. Primeramente, una serie de generalidades sobre el concepto que puede representar el urbanismo a la hora de enfrentarse a eventos extraordinarios. Y luego abordaremos, he cogido 4 ejemplos que veo interesantes o que pueden ser normales o relativamente normales, dentro de que una emergencia nunca es normal, en la provincia de Jaén, ¿vale? Porque además, pensando que ¿qué podemos aportar los técnicos como nosotros desde el punto de vista del urbanismo y punto de vista técnico en un futuro cuando ocurran? Porque lo que sí está claro es que antes o después, en mayor o menor medida, siempre acaban ocurriendo, ¿vale? Vamos a diapositiva. Principios del urbanismo resiliente frente a las catástrofes. Vamos a ver. Planificar, me parece a mí que veremos a ver si están las fotos también o no sé. ¿Puedes pasar un par de ellas más que yo vea lo que no? Sí, vete para atrás otra vez. Vale. Principios del urbanismo resiliente frente a las catástrofes. Planificar basándose en analizar los diferentes riesgos que pueden ocurrir y su combinatoria. De esta forma identificamos las diferentes zonas del territorio. Una vez identificadas, las catalogamos, las legislamos sobre ellas de la manera más o menos blanda según el análisis que de ellos hayan hecho. Proyectamos también y construimos diferentes infraestructuras contra catástrofes para defensa o escape. Diversificar es prepararse para resistir y redundar, repitiendo actuaciones, es atender a todo el territorio. El uso de espacios públicos que, aun siendo elementos urbanos de ocio o uso ordinario, pueden ser capaces de transformarse de manera rápida y eficaz en elementos de defensa o de guardia. Pongo un ejemplo, un par de ejemplos. Una plaza como centro de reunión o el azud de un pueblo que en verano se cierran las compuertas si es una zona de baño y cuando viene una tormenta resulta que puede, en la misma infraestructura, puede resolverte un problema frente a una riada. Y por último, utilizamos la ecología y el medio ambiente, como veremos más adelante, para mitigar los efectos de las catástrofes potenciales. 3 pilares de actuación a la hora del diseño y construcción urbana. Prevenir, mitigar y soportar. Prevenir. Construimos infraestructuras que intentan que el evento no ocurra. Por ejemplo, el malecón de un paseo marítimo o la simple elección de materiales ignífugos a la hora de hacer edificación. Mitigar. Asumimos que ha ocurrido, pero actuamos sobre el evento para minorizarlo o ralentizarlo. Por ejemplo, un tanque de tormenta. Y soportar. Es la última barrera y están enfocadas al ciudadano y no al evento.
y tratamos de ponerlo a salvo. Por ejemplo, los sistemas de aviso temprano. No nos detendremos en la primera parte, en los sistemas de prevención, puesto que son la primera barrera ya conocida por todos, que para eso tenemos la carrera. Cualquiera de las típicas obras civiles como presas o redes potentes de saneamiento y evacuación de agua, o la acción en edificación simplemente de atender al reglamento vigente del Código Técnico, o otras incluso como los trabajos de limpieza en el monte para reducir el combustible y tal. En definitiva, prevenimos. Simplemente el hecho de actuar conforme a la ley, a poco que actuemos conforme a la ley, ya estamos previniendo y estamos atendiendo a esto. Nos centramos en los otros dos conceptos que son más interesantes, mitigar y soportar. Pasa diapositiva. La mitigación. Para que esto funcione necesitamos interiorizar una cosa, que nadie pretenda creer que un evento catastrófico es posible controlarlo del todo, que nadie se frustre. Ante eso lo que nos queda es alterar el peligro para que sea menor. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se altera el peligro? Pues de tres maneras: reduciendo la intensidad del fenómeno, reduciendo la vulnerabilidad que tenemos frente al fenómeno o aumentando su capacidad de respuesta. ¿Pasa? Aquí tenemos tres ejemplos que intentan mitigar un posible evento a través de la reducción de la intensidad del fenómeno. El encauzamiento del río Queva en Valladolid es una obra que hice en el 98. El río lo amansa en sus últimos kilómetros antes de llegar al Pisuerga. Y desde que hicimos esa obra ha soportado ya carros y carretas sin que se produzcan mayores follones dentro de los barrios aquellos de Valladolid. Otro ejemplo, arriba a la derecha, las obras que estamos haciendo para construir un centro de defensa forestal en Istán. Antes hablábamos de diversificar y redundar. Pues bien, la Junta lleva años con una potente campaña construyendo estratégicamente ese tipo de CEDEFOS, ¿no?, de centro de defensa forestal. En definitiva, ¿qué buscamos construyendo un CEDEFO? Pues mitigar un fuego en el monte. Eso nos lleva al tercer ejemplo, que es el más evidente para poder hablar de mitigación, que es un cortafuegos, ¿vale? Pasa diapositiva. A veces de lo que se trata es de reducir la vulnerabilidad. Aquí podemos ver cómo se realiza un refuerzo en una estructura o cómo se corrigen los taludes de un vertedero para que no ocurran eventos de derrumbamiento, o cómo se diseña de manera resiliente utilizando un sistema múltiple de generadores que haga que seamos más resistentes energéticamente frente a un evento, como el del lunes. Pasa diapositiva. Aumentamos la capacidad de respuesta a través del entrenamiento y la formación, como puede verse en estos dos ejemplos, o mediante planes de emergencia o incluso legislando urbanísticamente. Pasa. Para finalizar la idea de mitigación, ponemos aquí el que para mí es el mejor de los ejemplos, un tanque de tormenta. La foto de este lado es un tanque cualquiera, la foto de arriba se ve muy borrosa, pero bueno, es un croquis del que se está haciendo en Córdoba, ¿vale? El tanque de tormentas para mí es una infraestructura extremadamente eficaz, suaviza la venida de agua y aunque no sea suficiente para aguantar la riada de un gran evento, por lo menos te da un tiempo extra para activar posibles escapes o refugios. Para mí es lo mejor, en este caso de agua. Esta última idea nos lleva al siguiente nivel de actuación urbana. Acordémonos de que era prevenir, mitigar y soportar. Pasa diapositiva. Aquí tenemos la última barrera de secuencia de una catástrofe, soportar el impacto. Para ello, la única premisa que todos tenemos clara es la velocidad y reaccionar en cuanto antes. ¿Y qué buscamos desde el diseño urbano? Pues el escape y el refugio. ¿Pasa? Buscamos el escape y el refugio a través de infraestructuras de aviso, mediante los sistemas de alerta temprana, que en estos días han sido tan famosos por lo mal que se han utilizado en Valencia. Vamos, mal, tarde. Estamos de acuerdo todos en que es un sistema súper eficaz cuando funciona. Sin embargo, yo pongo mi pequeña experiencia en México. Como allí es muy normal que haya terremotos, cuando no estás de simulacro, estás de que a lo mejor hay un terremoto. Y entonces esto está todo el día funcionando. ¿Qué puede pasar con ese tema de los avisos de los sistemas de alerta? Que al final como que no le dé tanta importancia. Entonces, bueno, aquí no pasa, pero bueno, me he acordado cuando estaba haciendo esto de que efectivamente era... los primeros días se te hiela la sangre, pero luego lo acabas normalizando que no veas. Pasa diapositiva. Nos escapamos del evento a través de infraestructuras diseñadas para ello. En este caso hemos puesto el ejemplo de las vías jerarquizadas, como en la autovía, estos sistemas de barrera móvil que te hacen convertir lo que tú quieras, donde tú quieras, en un transfer, ¿vale? La nueva legislación, bueno, nueva, relativamente nueva,
de los túneles que con una dimensión, a partir de unas dimensiones adecuadas, hay que ejecutar un túnel paralelo de escape de salida lateral para los peatones, para que la gente se baje del coche y salga corriendo. Y luego, pues, los sistemas de evacuación vertical de las edificaciones, ¿no? Pasa. No pases, perdona, vete para atrás. Preparando estas diapositivas y hablando de situaciones de emergencia con alerta y escape, puesto que estamos siempre enfocados a los eventos básicos urbanos, me gustaría desenfocarme un momento también hacia el exterior de las ciudades, hacia una cosa que cada día va a más y a más y a más, que es el ocio y el turismo al aire libre. Hemos estado hablando de infraestructuras de escape y refugio, con sistemas de alerta, etcétera. Pasa diapositiva, pero aquí os presento otro problema, fuera de la ciudad. Esta es la ruta, no, perdona, estas son las infraestructuras de refugio, perdona, me he equivocado, tira para adelante. Aquí os presento el problema este. El problema no es solo en la ciudad. Aquí tenemos la ruta del Borosa, pero podría ser la ruta del desfiladero del Cares o de la pradera de Ordesa. En este caso, no hay cobertura de móvil, no hay un puesto de socorro, no hay un punto de escape o reunión, no hay cartelería que te indique qué hacer. El verano o Semana Santa son una romería, como todos sabéis, los que sois de por aquí, y aprovecho para llamar la atención al respecto. Cualquier evento que aquí ocurra, un desbordamiento, un incendio, una caída de taludes de roca o de cualquier cosa, simplemente no tiene solución. Esto, sin ser urbano ni urbanismo, creo que cabe perfectamente en esta exposición, porque al final esto es lo mismo, protegemos al ciudadano frente a cualquier evento extraordinario. Y una vez desgranados los principios del urbanismo resiliente, nos vamos a centrar en 4 riesgos comunes que tienen cabida en nuestra provincia. Los eventos asociados a los incendios en urbanizaciones, los eventos asociados a las inundaciones potenciales, los desprendimientos y los hundimientos, ¿vale? Pasamos a diapositiva. Incendio en la interfaz urbano-forestal. Es la zona que está a caballo entre la ciudad y el campo, la urbanización o el diseminado que se adentra dentro del monte, muchas veces fruto de una reglamentación insuficiente de antaño. Y otras, como por ejemplo pasa en la zona norte del monte de la costa de Málaga, son promociones legales que están realizadas a conciencia en nuestros días, aunque eso sí, literalmente en mitad del monte, convirtiendo lo no urbano en urbano. Pasa diapositiva. Los incendios asociados a la interfaz urbano-forestal son los llamados de cuarta y de quinta generación. Se puede decir que los de quinta generación son una especie de incendio de cuarta, incendio múltiple de cuarta. En el de cuarta, el combustible principal es la propia urbanización. Y en el de quinta, puesto que las urbanizaciones se hallan en el medio que se hallan, en el monte, alrededor de ellas, se mezclan y se conectan. En las siguientes diapositivas podemos ver 4 ejemplos. Sin pretenderlo al principio, ahora sí, se extraen consecuencias que asustan. Y ahora veremos. Simplemente investigué un momento en internet, les dije, oye, dame un incendio de interfaz urbano-forestal y demás. Y me sale, pasa por favor, András Mallorca 2013, 2.300 hectáreas, 700 personas, pasa. Jusén Gandía 2018, 3.000 hectáreas, 2.500 personas, Sierra Bermeja 2021, también 9.500 hectáreas, un bombero muerto, pasa. Tenerife 2023, 15.000 hectáreas, infraestructuras de todo tipo afectadas. ¿Os habéis fijado? O sea, sin ni siquiera pretenderlo, me sale que cada vez que es más hacia acá en el tiempo, es más grande el evento, el suceso y más problemático. Entonces, bueno, hay que hacérselo mirar y tener muchísimo cuidado. Ante esta situación, me he fijado en el código técnico y he visto lo siguiente. Pasa, por favor. No usa el concepto de interfaz urbano-forestal, que yo creo que de por sí mismo debería existir para que, aunque solo sea el proyectista, se pusiera en alerta de qué está haciendo. Se centra en materiales y esquemas constructivos frente al fuego. Pero respecto a lo que hablamos al principio, el urbanismo resiliente, a la hora de garantizar los diseños urbanos para la movilidad, que nos permita pensar en la mitigación y el escape y refugio, se centra en las condiciones de accesibilidad del interior de la urbanización, los anchos, las alturas libres, los radios de giro, las pendientes y la capacidad portante de la vía. Sin embargo, nada habla de los accesos exteriores, de cómo se planifica la movilidad e ingeniería del territorio que accede al área. Personalmente creo que aparte de centrarnos en cómo hacer vivienda, hay que organizar también el territorio que en los montes, ¿vale? Pasamos diapositiva. Aquí tenemos lo que podría ser la urbanización en el interfaz urbano-forestal ideal, ¿vale? Tenemos de arriba a abajo, bueno, de abajo están señalados, es que con estos colores, a ver,
Los árboles interiores podados a 2/3 de su altura en el interior para que el incendio no progrese en las copas. Evidentemente una red de hidrantes, pues lo mejor posible, lógicamente. Un vial perimetral de 5 metros de anchura, ¿vale? Que a su vez esté con su tratamiento selvícola bien controlado, con densidad corta de árboles y tal. Un gradeo, los cultivos, las manchas naranjas de los laterales representan las zonas que son agrícolas, que no son exactamente montes, pero que deberían de estar gradeadas y con y en su sitio, ¿no? O sea, bien peinadas, como yo digo, ¿vale? ¿Qué más? Las parcelas sin construir interiores deberán de estar libres de vegetación. Esto pasa igual que, por ejemplo, en el bulevar, ¿no? Que de vez en cuando se incendia alguna. Pues eso. Entonces, esto sería un poco la imagen de urbanización modelo, ¿no? ¿Vale? En nuestra provincia hay múltiples, pasa diapositiva, ejemplos, pero yo me he fijado en 4 que además vienen recogidos en algún plan de emergencia andaluz y tal. Son el Megatín en Torre del Campo, la Pandera en Los Villares, Las Viñas en Andújar y Arroyo Frío en la Sierra, en Cazorla. ¿Vale? Pasa diapositiva. Se hace imprescindible un sistema de alerta temprana para activar a la población. Es claro que ante una situación de este tipo nos enfrentamos a una problemática que, aparte de que estemos preparados desde nuestro punto de vista como técnicos de construcción, existe un problema real con la velocidad y capacidad de evacuación. Hay generalizado una desconfianza del ciudadano hacia la descoordinación institucional. Estos días recientes nos ayudan, desde luego, que genera un rechazo que a su vez lleva a desacato e improvisación de rutas de huida. Y es que, en definitiva, y pasa diapositiva, no estamos dispuestos a renunciar a esto, al estilo de la casita de campo. Sobre lo que ya hay construido, esos puntos 4 que hemos visto antes de Jaén, por ejemplo, y 10 o 12 más que hay, poco se puede hacer ya al respecto a la planificación territorial o a las áreas interiores, ¿no? Pero creo, en todo caso, es importante insistir que en este caso aún nos quedan puntos de actuación, como son el cuidado de la masa arbórea y el monte bajo circulante, la formación y entrenamiento, la formación y entrenamiento adecuado en las comunidades y teniendo un plan de autoprotección. Eso nos lleva a pensar, y ahora sí pasa diapo, en una especie de ITV para estas áreas, en donde al menos se cumplan estos puntos de la imagen. Un plan de autoprotección, la franja de autoprotección, una red hidrante, la vegetación, lo que hemos dicho, que intenten no progresar entre ellos, y puntos de agua expeditos. Cuando digo puntos de agua me refiero incluso a las piscinas. A mí me ha pasado, o sea, en mi casa allí en la sierra ha intentado el Bambi llenar agua y no ha podido porque yo tenía la toma de luz por lo alto o cerca, y entonces pues esas cosas hay que cuidarlas a la hora de hacer una urbanización de estas. Si haces línea aérea, no las pongas al lado de la piscina, porque resulta que las piscinas son un chollo para un helicóptero en este tipo de situaciones, ¿no? Finalizó con esta parte de incendios con una imagen que es el último evento gordo que hubo, que fue el año pasado, como sabéis, en la Sierra de Andújar. 500 personas, 700 hectáreas. Esta foto que está desenfocada, que realmente está desenfocada, no es la pantalla, es del helicóptero, donde se ven pues las viñas, el humo y tal. Entonces tenemos que estar en las mejores condiciones técnicas para atender a este tipo de eventos, que son y serán cada vez más comunes si atendemos a la regla del 30-30-30. 30 de temperatura, 30 de humedad, 30 de viento, que se repite en nuestra tierra cada día más, ¿no? El siguiente tipo de evento que nos vamos a detener es el problema de las avenidas sobre núcleo urbano. El problema que hoy día, y desde hace ya casi medio año ya, está en boca de todos. Para ello y para ilustrarlo de manera local, nada mejor que poner la siguiente diapositiva. Es el evento del Puente de la Sierra del año 96, que entonces ni se llamaba evento ni se llamaba avenida, se llamaba La Riá. Entonces, este evento, que ocurrió el 15 de agosto, se registraron 100 litros por metro cuadrado en una hora. No registró pérdidas de vida, pero sí pérdidas materiales de todo tipo. Y que a buen seguro, más de un propietario de los mayores tendrá la marca todavía en la pared de recuerdo. Desde este evento hubo más, por ejemplo, en marzo de 2013, y se está trabajando en que no haya más, ¿no? Vamos a hablar de retener, domesticar y controlar las avenidas. Pasa diapositiva. No voy a hablar del cauce. Ya sabía que venía Confederación y no voy a hablar del cauce. Voy a hablar de algo que yo creo que es muy interesante, porque en general cuando hablamos de avenidas, yo todavía no he escuchado a nadie hablar de esto así
bueno, sí hay gente que habla, pero vamos, así que haya llamado la atención en prensa o todavía no. Centrarme en otra parte del problema, donde no siempre nos detenemos y que acaba afectando a los desarrollos urbanos, puesto que es el origen del problema en cualquier gota fría. Me gustaría que desde aquí se proyectara al resto del público la importancia que tiene actuar sobre las cabeceras de los cursos fluviales, la orografía superior del territorio. Todo empieza allí, no avisa, no se ve, no se le espera. Es más, algunos no saben ni qué está, porque son tan urbanistas que no saben dónde está el monte. Para mitigar el impacto que producen los eventos importantes de avenida, para hacer que lo que baje de la tormenta sea más agua que un elemento demoledor con una densidad muy gorda, superior a 1, que arrastre de todo. Para todo ello contamos con el arma del monte llamada restauración hidrológico forestal. Vamos a ver a continuación cómo, pese a parecer que estamos lejos del urbanismo y el entorno urbano, el tratamiento adecuado en las cabeceras de nuestros territorios tiene consecuencias muy positivas en la gestión de avenidas. La restauración hidrológico forestal, si nos ceñimos a lo que nos interesa, tiene los siguientes objetivos y consecuencias. Objetivos, por un lado, mecánicos, porque retarda el flujo de la escorrentía por las laderas. Y como hemos dicho, una masa de agua no se carga tanto de sedimentos como lo hace con un monte no tratado. Además, hidrológicamente favorece la infiltración del agua en el subsuelo, por lo que se derivan dos consecuencias. Por un lado, la infraestructura... Pasa para atrás. No, ahí. Por un lado, las infraestructuras de contención que tenemos, las que tengamos, no se ven tan comprometidas si ayudamos con el monte. Y por otro lado, se invierte la disponibilidad de agua a largo plazo. ¿Con esto qué quiere decir? En vez de llenar el embalse en 3 días, como puede pasar con una avenida de este tipo, pues invertimos un poco el ciclo. También llenamos los acuíferos, o sea se llena el monte por debajo, los manantiales y todo, ¿no? ¿Vale? Pasamos a diapositiva. Si se pretende implantar o mejorar la cubierta vegetal donde no es necesario mejorar, es muy común en sitios cercanos al medio urbano intentar justificar esta mejora del medio natural tras un desarrollo inmobiliario, mejorando el terreno con una cubierta verde a través de técnicas como hidrosiembra, los geotextiles semillados, los tepes, que eso está muy bien, pero tiene una efectividad relativa. Por un lado disminuye la velocidad, que eso está bien, que disminuya la velocidad del agua, pero por otro lado la percolación al terreno es mínima. ¿Por qué? Porque comparado frente al bosque, el bosque es una máquina para eso. Las cubiertas vegetales en los lugares clave representan un arma extraordinaria contra la aportación de agua de lluvia. Los arbustos, las copas, los tocones, las raíces, son verdaderamente esponjas de retención. ¿Vale? Pasa a diapositiva. La mayoría de los montes que rodean nuestra ciudad, si miramos en las fotos antiguas, Jabalcú, el Cerro del Castillo, en fin, que se me ocurran, ¿no? Eran montes pelados donde la caliza brillaba al sol y las cárcavas se iban comiendo el terreno de las lomas cuando llovía. Las fajas y bancales de repoblación, que son esas líneas horizontales de pinos plantados que se ven en muchos montes, son imbatibles para prevenir la erosión, frenar la escorrentía y acumular humedad en el terreno. Un bosque, por natural que sea, si está configurado de manera caótica, tendrá un mal rendimiento frente al agua y al final creeremos que tendremos a la naturaleza de nuestra parte, pero será una falsa ilusión. De ahí la importancia de la silvicultura. Pasa. Igualmente, y más cercano al territorio urbano, a menos cota, tenemos también las tierras cultivadas. Las tierras cultivadas, ahí he puesto, también es importante intentar tratar de no pelar el terreno, todo el terreno. O sea, hay que dejar las zonas altas, las cárcavas, lo que es las vaguadas, esos olivares que de vez en cuando ves por Jaén cuando vas viajando, que las partes altas todavía conservan y las vaguadas todavía conservan ese encinar del bosque mediterráneo, esos quercus y tal, esos pinos, pues también eso es importante porque eso acaba ayudando. Entiendo que cultivar hay que cultivar, pero sin arrasar, ¿no? Vale, sigo. Pasa a diapositiva. Los tratamientos hidrológicos forestales de las cabeceras de las cuencas son tremendamente eficaces las siguientes obras de retención. Para las laderas, las fajinas y las empalizadas, y en los cauces de cabecera, las albarradas y los diques. A continuación veremos con qué poca inversión, poco material de aportación y un poco de ingeniería la retención de agua en donde no vemos cuando estamos en nuestras ciudades puede ayudar a que lo que recibamos lo recibamos de otra manera, mucho más atenuada. Pase a diapositiva. Aquí tenemos diferentes fotos de tratamientos de taludes mediante fajinas y en menor medida empalizadas. Como puede verse son obras muy sencillas, pero con solo mirarlas ya se entiende que son verdaderamente ecológicas porque se utiliza el propio medio que te aporta.
y económicas porque no requiere de grandes medios, nada más que maquinaria y mano de obra, materiales no requiere, ¿vale? Pasamos a diapositiva. Las albarradas, que son prácticamente lo mismo que una fajina, pero en un cauce, o en un cauce no vivo o vivo, tienen la capacidad de domar el curso de la escorrentía de una manera tremendamente barata y poco agresiva por el medio. Los diques o pequeñas presas en las cuencas altas, veremos a continuación que son un curioso elemento de contención. Recalco que me estoy refiriendo a los diques en cárcavas o cuencas de torrentes de cabecera, siempre o casi siempre vacíos como elementos de retención y erosión. No me estoy refiriendo a los diques de los arroyos, de los ríos vivos, sino a los diques en el monte. Porque los diques de los arroyos y los ríos no siempre es maravilloso hincharse de hacerlos, porque generan problemas ecológicos, porque la fauna la dejas, salvo que pongas las medidas oportunas, al final, en estos días, en el Zumeta, se están desmontando 2 diques, que no tenían nada que ver, no perseguían esto de la avenida, sino que uno era una mini central antigua y el otro era un molino, creo. Se están quitando por decir, joder, bueno, pues sí, la trucha común y el cangrejo autóctono pues no progresan. Si tú le pones cosas de ese tipo, pues pasa eso. Por eso estoy hablando de los diques que no presas en los cauces secos, ¿vale? En definitiva, estos 4 elementos que representamos frenan mucho, frenan mucho la velocidad del agua. Tiene una consecuencia directa de reducir la emisión de sedimentos, que es lo más importante, por lo que bajará la velocidad la densidad del torrente. Como podemos imaginar, es muy fácil, si la densidad de la lengua de agua es más grande, su capacidad de destrozo lo es también. Vamos a ver, hablando de los diques, como un elemento tan económico como un pequeño dique de una vaguada es capaz de ir tornando su función a lo largo del tiempo y siempre nos favorece, desde que lo hacemos hasta que nos olvidamos de él. Primera diapositiva, estadio 1, está el dique recién acabado y funciona porque retiene agua, ¿vale? Frena el agua, que al final es lo que queríamos o lo primero que queríamos. ¿Qué pasa ahí? Se depositan los gruesos, ¿vale? Debajo. Se genera fauna y flora, porque dice, bueno, es un sitio de agua, con lo cual al final en los lados crece la flora y en el agua pues crece la fauna. Y además eso hace que se recargue el acuífero, con lo cual el estadio 1 pues cumple fenómeno. Estadio 2, pasa por favor. Ya está a medio llenar de sedimento el dique, pero ¿qué pasa con eso? Dice, joder, ¿ya no funciona? No, el vaso es más ancho y la pendiente es más corta. Esas dos cosas hacen que el agua vaya más lenta, con lo cual sigue reteniendo, sigue haciendo una función, ¿vale? Estadio 3. El dique está hasta la bola, ya hemos terminado, ya no va a retener más porque está de tierra hasta arriba. Eso, pero sigue trabajando. ¿Por qué trabaja? Porque es un sitio húmedo, el que retuvo y sigue siendo un sitio donde todavía hay humedad. Eso hace que genere vegetación, fijaros que chulo, en donde esa vegetación al final también va a parar el agua, ¿vale? Pero es que además, al haber elevado la cota del fondo del barranco con sedimento, hace más estables las 2 laderas laterales, que servirá también, todo siempre pensando en la avenida. Podríamos pensar en geología o podríamos pensar al final estás pensando en que el agua traiga las menos cosas posibles, ¿no? En este punto voy a llamar la atención sobre un aspecto muy curioso que he visto, he estado pendiente también de la conferencia de Confederación, a ver si hablaban del asunto y demás. Pasa diapositiva. Vamos a ver, con lo del tema de la Dana, de Valencia y demás, en estos días se ha puesto de trending topic los mapas de inundaciones, de más azul más intenso, azul menos intenso, en función del periodo de retorno. Hay sitios, por supuesto, aquí tenemos los mapas del Estado, que hemos estado hablando de ellos antes, pero es que hay divulgadores en Internet, todo, o sea, es bastante sencillo ver si tu zona es inundable, si no es inundable, si corre peligro, si no corre peligro, pero yo digo una cosa también, ¿sabemos de dónde viene el agua? ¿O sabemos al final lo que se inunda, pero no por qué se inunda? O dicho de otra forma, creo que habría que mejorar en esto. Tenemos la cartografía de las zonas inundables, la tenemos, pero no tenemos la cartografía de las zonas inundadoras. Es decir, las laderas que hay en los sitios, pues mira, se podría cartografiar perfectamente en función de las pendientes, en función de la geología que tienen. No absorbe igual un yeso
que una arcilla o que una marga de un terreno, una zahorra. O sea, eso se puede al final también meter en el modelo y ver también, está muy bien, el cauce, pero bueno, es que el cauce se le alimenta y se le puede alimentar más rápido o más despacio dependiendo de lo peligroso que sea el entorno en donde vive, ¿vale? Entonces, eso lo quería yo decir. Resumiendo acerca de este tipo de eventos pasa y respecto a la protección de los núcleos urbanos a través de la gestión de las cabeceras del territorio. Actuar en el monte es tremendamente eficaz frente a las avenidas. Si solo hablamos de la limpieza de cauces, como decíamos, nos quedamos cortos porque el problema no es solo los ríos y arroyos. El monte que los ve nacer es igual o más importante por lo que pueden generar y cómo. La ingeniería de retención hidráulica en el monte es barata y sostenible. En cambio, a veces, puesto que no se ve, no se valora y no se vende, no es algo visitable o tuiteable para sacar pecho de una gestión. A mí me pasa en mi empresa, yo para las redes sociales de mi empresa siempre tengo la misma historia de que nunca me dan una foto chula a los forestales para sacar pecho de las obras que hacemos. ¿Por qué? Porque es que no se ve. Efectivamente, ese tipo de obra se vende poco, pero es importantísima. Entonces, aquí al final me he cuajado un eslogan, porque bueno, ya me vine arriba, y puse: ha llovido en la sierra, cuando el agua baja por el monte no lo sabes, pero cuando la ves en el cauce puede que sea tarde, ¿no? Cambiamos de catástrofe, ¿vale? Aunque siempre teniendo en cuenta lo que perseguía con esta exposición, las cosas que fácilmente pueden ocurrir en nuestra provincia, con sus características y el paraíso interior que tenemos en lo alto. Se trata de los desprendimientos de roca que pueden ocurrir y ocurren en un buen puñado de núcleos urbanos de nuestra provincia. Aquí tenemos Cambil, Chiclana de Segura, Vilche, Giribaile, otros que no tengan, ¿para qué más fotos? Pues son todos parecidos, La Guardia, Benma y García, Cazorla, La Iruela. Es muy difícil cambiar la dinámica de siglos acerca de los asentamientos o del origen de municipios. Una montaña era una posición defensiva o un abrigo, por lo que en el minuto cero de multitud de pueblos de las sierras, como Mágina, en Cazorla o en Morena, por citar alguna, fue exactamente ese, resguardarse, pero claro, resguardarse de los malos, no de las piedras. Entonces, así está. Pasamos a diapositiva. Las principales causas de un desprendimiento de este tipo, cuando son naturales, generalmente vienen derivadas por el agua, ya sea por aportes extra o por la acción del frío. En otros casos puede estar generada por un pequeño sismo. De manera inducida por el hombre, los movimientos pueden deberse a una carga sobre las laderas o excavaciones al pie de las mismas. No obstante, los eventos del tipo de los que hablamos en Jaén generalmente provienen de causas naturales. Las señales de advertencia, pues qué deciros, las primeras son muy evidentes: fisuras, ruidos y la propia caída de pequeños fragmentos. No obstante, hay otras un poquito más agudas de apreciar, como pueden ser los cambios de agua, con brotes nuevos de agua o desaparición de los que ya hay de buena a primera. Y el cambio de color de las grietas de la piedra, en donde se aprecia o está cantando que está entrando la humedad. O el hundimiento del terreno si hablamos más de un deslizamiento conjunto de ladera. Pase a diapositiva. Las medidas de ingeniería para acometer estos problemas pasan en principio por la eliminación y retirada mediante caída controlada, pero cuando no hay seguridad en la operación, que es casi siempre cuando hay una vivienda debajo, actuamos de otra manera, a través del sostenimiento con malla, anclaje o muro, mejorando sus condiciones de humedad, alterando la línea piezométrica, o a través de drenaje, o cuando no estamos convencidos de ello, a través de pantallas dinámicas. Habréis visto quizá una buenísima que se han puesto entre La Iruela y Burunchela ahora mismo, que absorbe la energía cinética de la caída a través de la deformación cuando cazan la piedra. Pasamos. Las medidas urbanísticas, cuando se trata de estos asentamientos ya consolidados, pasan por ejemplos como el del Plan Especial de Protección del Albaicín de Granada, en donde existe una zonificación del riesgo, normativa acerca de distancia, un plan de emergencia local y la obligatoriedad de informes geotécnicos orientados al problema. Pasamos diapositiva. He querido llamar al final la atención sobre lo que podíamos denominar emergencias domésticas o emergencias estilo Jaén. Se trata de considerar seriamente alternativas o planes de emergencia para incidentes comunes, como los hundimientos de viales, que aquí vemos dos muy recientes, que no fueron a más, pero que en otras circunstancias podrían haber acabado de otra manera. En estas situaciones creo muy conveniente que cualquier ayuntamiento responsable debería ser capaz de tirar rápidamente de un censo de maquinaria. Muchas veces, en situaciones complejas, y en Totalán, que lo era, así fue, la clave es dar con la maquinaria precisa, o al menos con la menos mala, en el menor tiempo posible. Muchas veces los municipios, desde el organismo público, realmente no saben
que hay en cada momento en la ciudad. ¿Cuáles son sus armas para atajar los problemas? Me estoy refiriendo a una excavadora de tal o cual tipo, a una perforadora con una u otra tecnología, a una bomba tal o cual. Pienso que una buena cosa sería un registro obligatorio y ágil del parque de maquinaria existente en cada sitio, acompañado de una rápida actuación sobre la movilidad, gestionando los desvíos adecuados. Esas dos cosas representarían el 50% del éxito. Para casi acabar y por analizar alguna cara más del prisma que representan las posibles causas potenciales de las cesiones del terreno o hundimiento en la ciudad, quiero hablar de los raudales de Jaén, de los raudales subterráneos de Jaén y las pantallas. Aquí os pongo una foto del parking de la Constitución. A mí me hubiera gustado, pero es que no la tengo, del parking del Goya, que se nos dio bastante mal la castaña. Yo quería llamar la atención sobre la manía, porque yo creo que es manía o moda, moda no, porque ya es vieja, la manía que tenemos sobre tirar siempre por defecto de pantallas de pilotes en Jaén en vez de pantallas continuas. Lo hacemos siempre, ya casi ni lo pensamos. Y digo, mira, ¿tan problema es o no bajar la línea piezométrica del agua como subirla? En un caso o en otro. Sobre todo en la zona, yo no veo ningún problema en las zonas altas donde son rocosas y donde el terreno no es blando, que no va a pasar nada si sube la línea piezométrica. Esta forma de hacer pantallas, la de pilotes, que yo lo he hecho y unas pocas, como algunos sabéis, pues tiene esos problemas de vez en cuando y pueden generar esos hundimientos parecidos por otras causas, pero al final la causa es otra. En un caso era una tubería, pero aquí puede ser agua, parecido pues al de la semana pasada, hace 2 semanas, en la Avenida Madrid, o al del año pasado en la Avenida Arjona, que estaban ahí puestos antes. Entonces, bueno, pues yo quería hacer esa reflexión. ¿Por qué? Además, porque tenemos de la Universidad de Granada y de la Universidad de Jaén, y de lo que sabéis todos de la cantidad de direcciones de obra o de proyectos que habéis hecho, sabemos cómo funcionan los raudales de Jaén. Es que se podrían están de hecho identificados y no digo cartografiados, pero casi. Entonces, bueno, pues eso me ha apetecido ponerlo al final, ¿no? Entonces, una última diapositiva y reflexión, ¿vale? Como epílogo a todo esto. Cuando se produce una catástrofe, se genera destrucción de infraestructura, de manera casi natural. Es comprensible que tengamos, como locos, la prioridad de reconstruir cuanto antes, dar una respuesta política a la sociedad en donde se vea la capacidad que tenemos del que gobierna, del que protege al ciudadano, de la administración que es el paraguas social, todas esas cosas. Y es lógico ponerse a reconstruir inmediatamente. Pero yo pienso, cuando una infraestructura, la que sea, te ha fallado, lo primero yo creo que habría que hacer una reflexión de decir, bueno, antes de volvernos a poner a hacer el puente que se lo ha llevado al río, o lo que sea, o el muro que se lo ha llevado al río, o la escollera, o lo que sea, vamos a pensar, ¿por qué ha fallado? Antes de que sí, que me está demandando la sociedad inmediatamente ponerme ya, porque, vale, pero a lo mejor tendríamos que replantearnos cambiar algo, como primera prioridad cambiar algo de lo que ya hemos hecho. No vamos a hacer exactamente lo mismo. Podemos cambiar las cimentaciones de superficiales a profundas, los vanos, si se trata de un puente, pues mira, lo voy a hacer mal sin pilar en medio, por decir algo, o lo cambio de posición, que a lo mejor le hace menos daño a la riada, todas esas cosas. Yo por eso lo que pido es que entendamos qué ha ocurrido, proyectemos otra estrategia y ejecutemos otra solución. Muchas veces hay que tener un poquito de sangre fría ante follones como lo que ha pasado en Valencia, que la prioridad es que parezca que no ha pasado nada. No, pero es que tiene que parecer que ha pasado algo y hay cambios, tiene que haber cambios, ¿vale? Y entonces, pues con esto y un bizcocho, pues gracias de verdad, porque es que vaya hora. Pues la verdad que muchísimas gracias, Santiago, porque ha hecho un esfuerzo, y muchísimas gracias a todos los que estáis aquí porque también habéis hecho un esfuerzo. Os esperamos mañana a las 9 de la mañana.